A veces, la decisión más valiente que puedes tomar es desaparecer sin despedirte, sin promesas ni explicaciones. Cuando el corazón duele y el alma se siente ignorada, muchos optan por aferrarse, por luchar contra la corriente y desgastarse en vano. Pero tú sabes que hay un momento en el que la verdadera fuerza no está en aguantar, sino en saber cuándo irte, en dejar que el silencio hable más que 1000 palabras. El estoicismo no es solo resistencia, es la filosofía de quienes han aprendido a renacer desde el dolor, a transformarse en su propio refugio. Porque solo los valientes entienden que abandonar no es rendirse, sino una forma de honrarse a uno mismo y de comenzar un nuevo capítulo, más fuerte y más digno que nunca. Tú que has sentido que todo se desploma, recuerda, la verdadera valentía está en levantarse, en dejar ir y en encontrar en el silencio la paz que nadie te pudo dar. En la vida, hay cosas que están fuera de nuestro alcance, y aceptar esa realidad es el primer paso hacia la verdadera libertad. No podemos controlar las acciones de los demás, ni las circunstancias que parecen dictar nuestro destino. Pero sí podemos controlar nuestra mente, nuestra actitud, nuestra respuesta. Esa es la esencia del estoicismo, distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. No te engañes creyendo que todo puede ser diferente. La lucha constante por cambiar lo inmutable solo genera sufrimiento innecesario. La resistencia a la realidad solo alimenta la frustración, el dolor y el descontento. No luches contra el viento, aprende a navegar con él. La aceptación no significa resignación, sino una comprensión profunda de los límites que nos imponen las circunstancias y la sabiduría de enfocar nuestra energía en lo que sí podemos influir, nuestro interior. El sufrimiento necesario es aquel que surge del esfuerzo por crecer, por ser mejor, por cumplir con nuestro deber. Es el dolor que nos fortalece, que nos moldea, que nos prepara para lo que está por venir. Es el sacrificio que vale la pena, porque nos acerca a nuestra verdadera esencia. En cambio, el sufrimiento que podemos evitar es aquel que nace de la resistencia inútil, del deseo de controlar lo incontrolable, de aferrarnos a lo que solo causa desgaste. Ese sufrimiento es una carga que elegimos cargar, una ilusión que alimentamos con nuestras propias dudas y miedos. Recuerda esto, la diferencia entre uno y otro reside en la claridad de tu mente y en la voluntad de aceptar la realidad tal cual es. No te empeñes en luchar contra la corriente, sino en aprender a fluir con ella. Cuando aceptas lo que no puedes cambiar, recuperas tu poder. Porque la verdadera fortaleza no está en controlar el mundo exterior, sino en dominar tu mundo interno. En ese acto de aceptar, en esa decisión de soltar, encuentras la paz que ninguna circunstancia puede arrebatarte. No olvides que la aceptación no es sumisión, sino sabiduría. Es la fuerza silenciosa que te permite avanzar con dignidad, sin perderte en la tormenta. Es la valentía de mirar la realidad a los ojos y decir, esto es lo que hay, y aún así, yo decido cómo responder. Porque en esa respuesta reside tu libertad, tu poder, tu auténtico valor. En un mundo lleno de ruido, de palabras vacías y confrontaciones innecesarias, la verdadera fortaleza se revela en la capacidad de guardar silencio. No es ausencia de palabras, sino el dominio de uno mismo. El silencio no es debilidad, sino la expresión más profunda de la dignidad. Cuando aprendes a callar, estás demostrando que tu valor no depende de gritar, de responder, de justificar, sino de controlar tus emociones y mantener la calma en medio de la tormenta. El autocontrol no es una simple virtud, es la piedra angular de la verdadera fortaleza. Es la capacidad de frenar la impulsividad, de responder con sabiduría en lugar de reaccionar por impulso. La paciencia, esa compañera silenciosa, te enseña que todo en la vida tiene su tiempo y que no todo merece ser discutido o aclarado en el momento. La paciencia revela que tu poder reside en tu capacidad de esperar, de no dejarte arrastrar por la ira o el orgullo. Cuando eliges el silencio en momentos de provocación, estás enviando un mensaje claro, que tu dignidad no está en la confrontación, sino en la autoridad de tu interior. No necesitas decirlo todo, no necesitas responder a cada provocación. Quien realmente posee fuerza interior sabe que su valor no está en la cantidad de palabras, sino en la calidad de sus acciones y en la serenidad que expresa en su mirada. El silencio, bien empleado, es una espada que corta más que 1000 palabras. Es un acto de soberanía sobre uno mismo, una declaración de que tú controlas tus reacciones y no al revés.
En ese silencio se revela la verdadera valentía, la de no ceder ante la provocación, la de mantener la compostura cuando todo parece desmoronarse, la de elegir la paz en medio del caos. Porque en esa calma, en esa paciencia, en esa dignidad que no se quiebra, se encuentra la fuerza que transforma la vulnerabilidad en poder. Recuerda siempre, quien domina su silencio, domina su destino. La fortaleza no se mide en los gritos que se lanzan, sino en la serenidad con la que se enfrentan las adversidades. La dignidad del silencio es la prueba definitiva de tu grandeza interior. Es esa presencia firme que, sin palabras, dice más que 1000 discursos y deja una huella imborrable en quienes te rodean. La verdadera libertad no se encuentra en poseer, sino en soltar. En la cultura del consumo y del aferramiento, hemos aprendido que necesitamos más para ser felices. Pero la realidad es otra, cuanto más nos aferramos a las cosas, más nos esclavizamos. La posesión, sea material o emocional, se convierte en una cárcel invisible que limita nuestro espíritu y nos roba la paz. El poder del desapego reside en comprender que nada en esta vida nos pertenece realmente y que la única posesión que merece nuestra atención es la que reside en nuestro interior. Desapegarse no significa dejar de querer, sino dejar de depender. Es liberar esa necesidad de control, de tener, de aferrarse a lo que solo nos trae sufrimiento. La renuncia consciente es un acto de valentía, una decisión de liberar el peso que llevamos en la espalda y de aceptar que la verdadera fortaleza radica en la capacidad de soltar. Quien se aferra, se limita. Quien decide soltar, se abre a la posibilidad de crecer, de renovarse y de encontrar una paz que ninguna circunstancia puede quitarle. El ego nos engaña, nos susurra que sin esas cosas, sin esas personas, no somos completos. Pero la sabiduría estoica nos revela que la libertad está en reconocer que somos completos por nosotros mismos. La renuncia consciente es un acto de amor propio, una afirmación de que nuestro valor no reside en lo externo, sino en nuestra capacidad de mantenernos firmes en medio del caos. La verdadera fuerza no es acumular, sino aprender a dejar ir. Cada vez que soltamos, recuperamos un poco más de nuestra esencia. Cada vez que renunciamos, nos liberamos de las cadenas invisibles que nos atan. No es una derrota, sino una victoria silenciosa y poderosa. La libertad que buscas no está en lo que puedes obtener, sino en lo que puedes soltar. En ese acto de desprendimiento consciente, encuentras la paz que ningún lujo, ni ninguna relación, ni ninguna validación externa puede darte. Recuerda, el poder del desapego no es abandonar por miedo, sino por amor a ti mismo. Es la actitud de quien decide que su bienestar, su tranquilidad y su dignidad no dependen de las circunstancias, sino de su propia decisión de liberarse. La libertad verdadera solo la alcanza quien sabe que no necesita nada fuera de sí para ser completo. Porque en esa renuncia consciente, en esa entrega voluntaria, reside la fuerza de un alma que ha aprendido a ser dueña de su propio destino. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento no tiene por qué serlo. La vida nos golpea, nos prueba y nos desafía en formas que a veces parecen insuperables. Pero en esa prueba, en esa herida abierta, yace una oportunidad única, la oportunidad de convertir el dolor en sabiduría. La filosofía estoica nos enseña que no somos nuestras heridas, sino lo que aprendemos de ellas. Que cada golpe, cada pérdida, cada momento oscuro, puede convertirse en la semilla de un crecimiento profundo si aprendemos a mirarlo con los ojos correctos. No huyas del dolor. Afróntalo con valor y dignidad. Porque solo en la aceptación del sufrimiento podemos extraer su enseñanza más valiosa. La adversidad no es un castigo, sino un maestro disfrazado, una oportunidad para fortalecer nuestro carácter y definir quién realmente somos. Cuando el mundo te derriba, tienes dos opciones, quedarte en el suelo o levantarte con más fuerza, con más claridad y con una visión renovada. La diferencia está en tu actitud, en tu decisión de transformar esa herida en un acto de resistencia y en una fuente de sabiduría. Recuerda esto, cada dificultad lleva consigo una lección. Cada pérdida, una oportunidad para entender lo que realmente importa. La verdadera fortaleza no está en evitar el dolor, sino en cómo respondemos a él. En cómo permitimos que esa experiencia nos moldee y nos prepare para lo que está por venir. La adversidad revela tu carácter, y en esa revelación yace tu mayor potencial.
La paciencia y la reflexión te permiten extraer el valor oculto en medio de la tormenta. Transformar el dolor en sabiduría requiere una mirada profunda y valiente. Es dejar de luchar contra la marea y aprender a navegar con ella. Es entender que las heridas no definen quién eres, sino quién eliges ser después de haber sido herido. Porque en la aceptación del sufrimiento, en la búsqueda de su enseñanza, yace la clave para una vida más plena, más consciente y más fuerte. La adversidad no es el final, sino el comienzo de una transformación que solo los verdaderos valientes se atreven a emprender. A veces, la única forma de encontrar la verdadera libertad es tener el valor de dejar ir. Dejar atrás lo que nos limita, lo que nos consume, lo que ya no nos sirve. La oscuridad no es el fin, es un espacio de silencio donde germina la semilla de un nuevo comienzo. La valentía de irse, de abandonar lo que pesa, no es una derrota, sino un acto de amor propio y de profundo respeto hacia nuestro propio destino. Para renacer desde la oscuridad, primero hay que reconocer que el viejo yo ya no tiene cabida en nuestro camino. Es aceptar que en esa despedida hay una oportunidad de reconstruir, de reinventar. La vida nos exige desprendernos de las cadenas que nos atan, de los apegos que nos ciegan, de las heridas que aún sangran y que nos recuerdan quién fuimos. Solo en esa valentía de soltar, en ese acto de dejar partir, podemos abrir espacio para algo más grande, más auténtico, más nuestro. No temas a la oscuridad. No temas a sentirte perdido, porque solo en esa pérdida encontramos la posibilidad de encontrarnos de nuevo. La verdadera fortaleza reside en el coraje de cerrar un capítulo y comenzar otro, más sabio, más fuerte, más libre. La oscuridad no es enemiga, sino una aliada silenciosa que te invita a mirar hacia adentro, a descubrir esa parte de ti que siempre ha estado allí, esperando ser liberada. Construir un nuevo yo requiere valor, disciplina y paciencia. Es una decisión consciente de dejar atrás las viejas historias, los miedos, las dudas, y de abrazar la incertidumbre con la certeza de que cada paso adelante te fortalece. Porque solo quien tiene el valor de irse, quien se atreve a abandonar lo que no le pertenece, puede realmente empezar a construir desde cero. Desde esa oscuridad, emergerás más sabio, más fuerte y más libre, porque habrás aprendido que la verdadera transformación empieza en el silencio de la despedida y en la valentía de seguir adelante sin miedo. Es en ese acto de valentía, en esa decisión de irse cuando realmente descubres quién eres y de lo que estás hecho. Cada paso que das hacia la libertad, hacia la dignidad y hacia tu fortalecimiento interior, es una afirmación de que tú controlas tu destino. No permitas que las circunstancias te definan, ni que las heridas te detengan. La verdadera fuerza reside en tu capacidad de decidir, en tu voluntad de soltar lo que ya no te sirve y en tu compromiso de construir un yo más fuerte, más sabio y más libre. Este camino no termina aquí. Es solo el comienzo de una vida donde cada lección estoica será un arma, cada desafío, una oportunidad para crecer. Mantén tu mirada fija en la grandeza que llevas dentro y recuerda, solo los valientes saben cuándo irse. Tú tienes esa valentía. Solo tú puedes decidir cuándo y cómo empezar a ser la mejor versión de ti mismo. Ahora, levántate con la certeza de que cada instante es una nueva oportunidad para aprender, para soltar y para triunfar. Porque en esa determinación, en esa disciplina interna, reside tu poder absoluto.